5 matones atacan a la chica negra en la cafetería hasta que llega su madre militar y... El estruendo de los platos estrellándose contra el suelo resonó en la cafetería La Mexicana como un disparo de advertencia. Eran las 10:30 de la mañana de un martes ordinario en Guadalajara, en la colonia americana, cuando 5 adolescentes decidieron convertir el lugar en escenario de una crueldad que nadie jamás olvidaría. Camila, de 17 años, estaba allí simplemente intentando tomar su desayuno. La silla de ruedas no la definía. Era una joven brillante, estudiante de medicina en la Universidad de Guadalajara, con sueños más grandes que cualquier limitación física, pero en ese momento, con el rostro enrojecido por la humillación y lágrimas rodando por sus mejillas morenas, se sentía más pequeña que nunca. «Miren nada más, la negrilla inválida tiró todo», gritó uno de los muchachos, provocando carcajadas histéricas de sus cómplices. Lo que ellos no sabían era que, del otro lado de la ciudad, una mujer con 30 años de carrera militar estaba a punto de recibir una llamada que cambiaría el rumbo de esa mañana. La coronela Patricia Morales, conocida por su rigidez y sentido de justicia inquebrantable, no tenía idea de que su hija adoptiva estaba viviendo el peor momento de su vida a pocos kilómetros de distancia. El celular sonó. Era Camila. «Mamá». La voz temblorosa apenas podía formar las palabras. «Te necesito. En 15 minutos la vida de esos muchachos sería puesta de cabeza». Lo que comenzó como una broma cruel se transformaría en una lección que cargarían por el resto de sus vidas. Esta es la historia de cómo un acto de cobardía despertó la furia de quien juró proteger a los indefensos. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. La cafetería La Mexicana siempre fue el refugio de Camila Morales en los intervalos entre las clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, ubicada en la transitada avenida López Mateos, en el corazón de la colonia americana. El establecimiento familiar era conocido por las mejores tortas ahogadas de la región y la atención cálida de Doña Rosa, la propietaria. Aquel martes de marzo, Camila había llegado más temprano que de costumbre. Tenía un examen importante de anatomía por la tarde y quería repasar sus apuntes en paz. Acompañada de su tradicional café de olla y molletes, posicionó su silla de ruedas en la mesa del rincón, cerca de la ventana que daba vista al movimiento de la calle. A sus 17 años, Camila cargaba sobre los hombros una madurez que pocos de su edad poseían. Huérfana desde los 8 años, fue adoptada por la coronela Patricia Morales y su esposo, Carlos, después de un trágico accidente automovilístico que cobró la vida de sus padres biológicos y dejó secuelas permanentes en sus piernas. Pero eso nunca fue impedimento para sus sueños. Al contrario, alimentó aún más su determinación de convertirse en médica neuróloga. El establecimiento tenía su movimiento normal cuando 5 adolescentes entraron haciendo ruido excesivo. Diego, el líder del grupo, era hijo de un empresario influyente de la ciudad. A sus 18 años ya acumulaba antecedentes en la delegación por vandalismo y desacato, siempre librándose de las consecuencias gracias al dinero e influencia de su padre. Sus compinches, Sebastián, Miguel, Ricardo y Alejandro, venían de familias adineradas de Puerta de Hierro y compartían la misma arrogancia y sentido de impunidad. Estudiaban en colegios privados costosos, manejaban autos importados regalados por sus padres, pero nunca habían aprendido el valor del respeto y la empatía. Se sentaron en la mesa junto a Camila y pronto comenzaron los comentarios maliciosos en voz alta, claramente dirigidos a ella.
Oye, qué lástima, ¿no? Tan joven y además morena y tullida, susurró Diego haciendo un gesto con la mano. Pues sí, mano. Imagínate tener que vivir así, completó Sebastián soltando una risita sarcástica. Camila intentó ignorarlos, concentrándose en sus estudios, pero sentía el rostro arder de rabia y humillación. Doña Rosa, que observaba todo desde el mostrador, se acercó a la mesa de los muchachos con semblante serio. Muchachos, voy a pedirles que hablen más bajo. Hay gente intentando estudiar aquí. Relájese, señora. No estamos molestando a nadie, ¿verdad?, respondió Diego con una sonrisa cínica. Fue cuando las cosas salieron completamente de control. Lo que comenzó como comentarios maliciosos rápidamente escaló a algo mucho más siniestro. Diego, percibiendo que Camila intentaba ignorarlos, decidió que era hora de divertirse de verdad. «Oigan, banda, vamos a darle una ayudadita a nuestra compañerita ahí», dijo levantándose de la mesa con una sonrisa perversa. Camila sintió el corazón acelerarse. Conocía ese tono, esa mirada. Ya había pasado por situaciones incómodas antes, pero algo en ese momento parecía diferente, más peligroso. Diego se acercó a su mesa con pasos teatrales, seguido por sus compinches que reían anticipadamente de la broma que estaba por venir. «Hola, lindura, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo apoyando las manos en la mesa de Camila, invadiendo completamente su espacio personal. «Por favor, déjenme en paz. Déjenme en...» «Estoy intentando estudiar», respondió ella, intentando mantener la voz firme a pesar del temblor que comenzaba a apoderarse de su cuerpo. «Calma, calma, es solo una preguntita inocente». Diego fingió una expresión de falsa preocupación. «¿Puedes sentir las piernas o está todo muerto ahí abajo?». El silencio en la cafetería fue ensordecedor. Otros clientes dejaron de comer y comenzaron a observar la escena con incomodidad, pero nadie se atrevía a intervenir. Doña Rosa dejó lo que estaba haciendo en el mostrador, pero dudó en acercarse. Camila sintió las lágrimas comenzar a formarse en sus ojos. «Eso no es de tu incumbencia, por favor, déjame en paz». «No, no, no», Diego aplaudió teatralmente. La pregunta no fue respondida. «Banda, ¿oyeron la pregunta?». Se volteó hacia sus amigos, que explotaron en carcajadas crueles. Sebastián, animado por la audiencia, decidió participar en la humillación. «Diego, carnal, deja de rodeos. Si quieres saber si funciona, solo tienes que probar». Y sin aviso, dio una patada a la silla de ruedas de Camila. El impacto hizo que perdiera el equilibrio, casi cayendo de lado. Su cuaderno de apuntes, plumas y la taza de café volaron por la mesa, derramando líquido caliente sobre su ropa. «¡Basta! ¡Paren con esto!», gritó ella, ahora con lágrimas corriendo libremente por su rostro moreno. Pero ellos no pararon. Ricardo, el más alto del grupo, se acercó por atrás y comenzó a empujar la silla de ruedas hacia adelante y hacia atrás, como si fuera un juguete. «¡Brum, brum! ¡Miren, un carrito!», se burló mientras los demás se morían de risa. Miguel, no queriendo quedarse fuera de la diversión, tomó el plato de molletes de Camila y con un movimiento brusco lo volteó al suelo. «Uy, qué torpe soy», dijo con sarcasmo fingido. Alejandro completó el espectáculo deplorable, pisoteando intencionalmente la comida en el piso, esparciendo migas y frijoles por sus zapatos. Camila estaba completamente destrozada, no solo físicamente, con ropa sucia, cuaderno mojado y pertenencias esparcidas, sino emocionalmente desgarrada. La humillación era tal que apenas podía respirar entre los sollozos. Fue entonces cuando, con manos temblando de rabia y desesperación, logró sacar su celular del bolsillo de la chamarra. Ustedes van a pagar por esto», murmuró entre lágrimas, marcando un número que conocía de memoria. Diego lo escuchó y explotó en más carcajadas. «Ah, ¿vas a llamar a tu mami?».
O mejor, ¿vas a llamar a la policía? Relájate, princesa. Mi papá conoce a medio mundo en esta ciudad. No nos va a pasar nada. El teléfono comenzó a sonar. Un tono, 2 tonos. Mamá. La voz de Camila salió quebrada, casi inaudible. Del otro lado de la línea, en el comando militar de la zona occidental, la coronela Patricia Morales inmediatamente percibió que algo estaba terriblemente mal. Camila, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Cafetería La Mexicana, Colonia Americana, mamá, ellos... No pudo terminar la frase antes de desmoronarse en llanto. La llamada permaneció activa. Del otro lado, la coronela escuchaba nítidamente las risas crueles de los muchachos y sus comentarios despreciables. «Cuelga eso ya, princesa. Nadie te va a ayudar de todos modos». Esas fueron las últimas palabras que Diego pronunciaría sin conocer el verdadero significado de la palabra consecuencia. La coronela Patricia Morales no dijo nada más, solo guardó el celular en su bolsillo, se levantó de la mesa donde analizaba reportes militares y caminó determinadamente hacia la salida. El comando militar de la zona occidental, ubicado en la región de Zapopan, nunca había visto a la coronela Patricia Morales salir de su oficina con tanta determinación y frialdad en los ojos. A sus 50 años, con 3 décadas de carrera militar impecable, era conocida por su disciplina rígida, pero también por su protección incondicional a quien amaba. Secretarias y soldados se apartaban automáticamente de su camino mientras marchaba por los pasillos con pasos firmes y precisos. No dijo una sola palabra, pero su expresión bastaba para que todos supieran que algo muy serio estaba sucediendo. «Sargento Ramírez», ordenó al pasar por la recepción. «Sí, mi coronela», respondió el militar, poniéndose inmediatamente en posición de firmes. «Prepare mi vehículo oficial ahora y convoque de inmediato a los soldados González, Hernández y López. Armamento básico, uniforme de operación. Nos encontraremos en el estacionamiento en 2 minutos. Mi coronela, ¿puedo preguntar el destino de la operación?» Los ojos de la coronela se entornaron. «Colonia Americana, Cafetería La Mexicana». Y sargento, hizo una pausa significativa. Algunos jóvenes están a punto de aprender qué significa respeto. Mientras tanto, en la cafetería, la situación había degenerado completamente. Diego y sus compinches, embriagados por la sensación de poder e impunidad, continuaban torturando psicológicamente a Camila. Otros clientes habían abandonado sus mesas, algunos por incomodidad, otros por miedo de involucrarse. Doña Rosa, una señora de 62 años que administraba la cafetería desde hacía más de 2 décadas, finalmente encontró el valor para intervenir. «Muchachos, ya estuvo bueno. Están siendo demasiado crueles. Salgan de mi cafetería ahora o voy a llamar a la policía». Diego se volteó hacia ella con una sonrisa burlona. «¿No entendió todavía, señora? Mi papá es Mauricio Andrade, dueño de Constructora Andrade e Hijos. Una palabrita de él y su cafetería se convierte en estacionamiento mañana mismo». La amenaza cayó a doña Rosa, quien retrocedió con los ojos llorosos de indignación e impotencia. Sebastián, percibiendo el silencio general, decidió intensificar la humillación. «Oigan, vamos a tomarnos unas fotos con nuestra nueva amiguita. Va a estar buenísimo subirlas al Instagram». Comenzaron a tomarse selfies junto a Camila, quien intentaba esconder su rostro entre las manos, completamente destrozada. Los flashes de los celulares parpadeaban mientras hacían poses exageradas de lástima y burla. «Vida difícil, pobrecita», completó Alejandro. Fue en ese momento que el ruido de motores potentes comenzó a resonar por la avenida López Mateos. No era el sonido común del tránsito de Guadalajara, era algo diferente, más imponente, más militar.
A través de los ventanales de la cafetería comenzaron a aparecer vehículos oficiales del ejército mexicano. Primero, una motocicleta militar, luego otra y finalmente una imponente unidad blindada negra con la insignia dorada del Comando Militar de la Zona Occidental. Los clientes restantes en la cafetería comenzaron a susurrar y señalar hacia la ventana. Diego y sus amigos, inicialmente curiosos, pronto comenzaron a sentir una incomodidad creciente. «Carnal, ¿qué onda con eso?», murmuró Miguel, mirando nerviosamente los vehículos que se estacionaban en formación perfecta frente a la cafetería. Las puertas de los vehículos se abrieron simultáneamente. Primero, descendieron 3 soldados en uniforme de operación, armados y con postura militar impecable. Se posicionaron estratégicamente, uno en la entrada principal, otro en la lateral y el tercero manteniendo el perímetro de seguridad. Entonces, de la unidad principal descendió la coronela Patricia Morales. Incluso a distancia, a través del vidrio, su presencia era intimidante. Uniforme impecable, postura erguida, con decoraciones militares brillando en el pecho y en los ojos, una frialdad que helaba la sangre en las venas. Caminó hacia la entrada de la cafetería con pasos medidos y determinados. Cada paso resonaba en el silencio que se había instalado en el establecimiento. Diego sintió la boca secarse. «Banda, ¿creen que esto tenga que ver con nosotros?». Sebastián, intentando mantener la valentía, forzó una risa nerviosa. «Relájate, carnal. Debe ser alguna operación militar. No tiene nada que ver con nosotros». Pero cuando la coronela atravesó la puerta de la cafetería, sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrar a Camila, aún sentada en su silla de ruedas, con ropa sucia, rostro hinchado de llorar y pertenencias esparcidas por el suelo. La temperatura del ambiente pareció caer 10 grados. «Mami», susurró Camila. Y por primera vez desde el inicio de la tortura, una sonrisa débil apareció en sus labios. Diego tragó saliva. «Mami». El silencio en la cafetería La Mexicana era ensordecedor. La coronela Patricia Morales permaneció parada unos segundos en la entrada, sus ojos recorriendo cada detalle de la escena. Las pertenencias de Camila esparcidas por el piso, su ropa sucia de café, el rostro hinchado de tanto llorar, y principalmente los 5 muchachos que ahora parecían haberse encogido en sus sillas. Sin prisa caminó hasta su hija, se arrodilló al lado de la silla de ruedas y con una gentileza contrastante con su apariencia intimidante, comenzó a secar las lágrimas del rostro moreno de ella con un pañuelo limpio. «Mami llegó, mi niña, ya todo está bien», dijo en voz baja, pero suficientemente alta para que todos escucharan. Diego intentó recomponerse, aún apostando a su arrogancia habitual. «Mire, señora, creo que hubo un malentendido aquí. Nosotros solo estábamos...». Silencio. La voz de la coronela resonó por la cafetería como un trueno. Diego literalmente saltó en la silla y sus amigos retrocedieron instintivamente. La coronela se levantó lentamente, toda su altura imponente de 1,75 metros revelándose. Caminó deliberadamente hasta la mesa de los muchachos y su simple presencia hizo que todos se encogieran. «¿Tienen idea de quiénes son?», preguntó con voz controlada, pero cargada de una autoridad que hacía el aire parecer pesado. Sebastián intentó una respuesta temblorosa. «Señora, somos estudiantes, no hicimos nada grave». «¿Nada grave?». El puño de la coronela golpeó la mesa con fuerza suficiente para hacer saltar todos los platos. Humillar a una joven en silla de ruedas por ser afrodescendiente es nada grave. Ricardo comenzó a llorar. Miguel intentó esconderse detrás de Alejandro. Diego, aunque temblando, aún intentaba mantener algo de dignidad. «Mi papá es Mauricio Andrade, señora».
Él tiene influencia en esta ciudad. ¿Y su papá? La coronela rió con un sonido que no tenía nada de divertido. Muchacho, conozco a tu padre. Mauricio Andrade debe 3 contratos al ejército mexicano y tiene 2 procesos de evasión fiscal corriendo en el SAT. ¿Quieres que le llame ahora y le cuente cómo a su hijo le gusta torturar a jóvenes discapacitadas afrodescendientes? Diego palideció completamente. La información sobre los problemas de su padre no era pública. La coronela continuó, ahora dirigiéndose a todos. ¿Creen que son intocables? ¿Que pueden humillar a quien quieran sin consecuencias? Hizo una pausa, dejando que el silencio reinara. Pues bien, llegó la hora de aprender sobre responsabilidad. Hizo una señal con la mano y los 3 soldados que aguardaban afuera entraron a la cafetería, posicionándose detrás de cada grupo de muchachos. «Sargento González», llamó la coronela, «quiero nombres completos, direcciones, números de teléfono de los padres y escuela donde estudia cada uno de estos jóvenes. Ahora». «Pero señora, esto es abuso de autoridad», intentó protestar Sebastián. La coronela se volteó hacia él con una mirada glacial. «Abuso de autoridad es lo que hicieron con mi hija. Yo solo estoy ejerciendo mi deber constitucional de proteger a un ciudadano mexicano en situación de vulnerabilidad». Mientras los soldados anotaban la información de los muchachos aterrorizados, la coronela volvió hasta Camila y comenzó a recoger cuidadosamente sus pertenencias esparcidas por el piso. Doña Rosa llamó a la propietaria de la cafetería, quien observaba todo boquiabierta. ¿Tiene las cámaras de seguridad funcionando? Sí, mi coronela, todo quedó grabado. Perfecto. Voy a necesitar una copia. Y puede hacer la cuenta de todos los daños causados por estos jóvenes, incluyendo la reposición del desayuno de mi hija y la limpieza necesaria. Diego, ahora completamente desesperado, comenzó a suplicar. «Señora, por favor, podemos pagar los daños, podemos disculparnos. No necesita involucrar a nuestros padres». La coronela detuvo lo que estaba haciendo y miró directamente a los ojos del muchacho. «¿Ahora quieren disculparse? Cuando mi hija suplicó que pararan, ustedes se rieron. Cuando ella lloró, tomaron fotos. Cuando una señora de 62 años les pidió que se fueran, amenazaron con destruir su negocio». Se acercó aún más a Diego. «Muchacho, no tienes idea de lo que significa consecuencia, pero vas a aprenderlo». Ricardo no pudo contenerse más y se desmoronó en llanto convulsivo. «Quiero a mi mamá. Quiero irme a casa». «Se irán a casa, sí», dijo la coronela fríamente. «Pero primero se van a arrodillar y a pedir disculpas a mi hija. Después van a limpiar todo este desastre que hicieron. Y entonces van a esperar la visita que sus padres recibirán hoy mismo». Miguel intentó una última carta. «Nuestros padres lo van a demandar, señora». La coronela sonrió por primera vez, pero era una sonrisa que helaba la sangre. «Sus padres pueden intentarlo, pero yo tengo 30 años de carrera militar impecable. Tengo las grabaciones de seguridad, tengo testigos, y ustedes cometieron delitos de injurias, difamación y maltrato contra persona con discapacidad, artículos del Código Penal Federal». El silencio que siguió fue roto solo por los sollozos de los 5 muchachos que finalmente comenzaban a comprender la gravedad de lo que habían hecho. Una semana después del incidente en la cafetería La Mexicana, Guadalajara despertó con una noticia que se esparcía rápidamente por las redes sociales y grupos de WhatsApp de la ciudad. El video de las cámaras de seguridad se había filtrado, mostrando toda la secuencia de la humillación sufrida por Camila y la subsecuente intervención militar de su madre. La coronela Patricia Morales cumplió su palabra con precisión militar.
El mismo día del incidente, visitó personalmente la casa de cada uno de los 5 muchachos, acompañada de documentos oficiales y evidencias del crimen cometido por sus hijos. La visita a la mansión de Mauricio Andrade, en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, fue particularmente impactante. El empresario, conocido por su arrogancia e influencia política, fue confrontado no solo con las grabaciones de su hijo humillando a Camila, sino también con una carpeta conteniendo información detallada sobre sus irregularidades fiscales y contratos cuestionables. Mauricio, dijo la coronela con frialdad profesional, su hijo cometió delitos contra mi hija. Usted puede elegir. Él enfrenta las consecuencias por la vía legal formal o aceptan mi propuesta de reparación. La propuesta era simple, pero humillante. Diego y los otros 4 tendrían que prestar 200 horas de servicio comunitario en instituciones para personas con discapacidad, pagar todos los gastos médicos y psicológicos de Camila y hacer una disculpa pública en video que sería compartida en redes sociales. Además, tendrían que asistir a un curso intensivo de sensibilización sobre derechos de las personas con discapacidad, impartido por el propio ejército mexicano. Mauricio Andrade, viendo sus negocios amenazados y la reputación de la familia en riesgo, no tuvo más opción que aceptar. Los otros padres reaccionaron de forma similar. La influencia social que creían tener se evaporó frente a la autoridad militar y las evidencias irrefutables de los crímenes cometidos por sus hijos. El video de disculpas grabado frente a la cafetería La Mexicana se volvió viral en menos de 24 horas. Diego, Sebastián, Miguel, Ricardo y Alejandro aparecían visiblemente avergonzados, pidiendo perdón no solo a Camila, sino a todas las personas con discapacidad y afrodescendientes que pudieran haber sido ofendidas por sus acciones. Quiero pedir disculpas sinceras a Camila Morales, decía Diego con voz temblorosa en el video, y reconocer que nuestras acciones fueron criminales, crueles e inaceptables. No hay justificación para lo que hicimos. Pero las consecuencias fueron más allá de la vergüenza pública. Las universidades privadas, donde pretendían estudiar, cancelaron sus matrículas después de que el caso ganara repercusión nacional. Empresas familiares perdieron contratos importantes. La vida social privilegiada que llevaban se desmoronó completamente. Durante el servicio comunitario en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Guadalajara, los 5 jóvenes fueron obligados a convivir diariamente con personas con discapacidad. Inicialmente resistentes y avergonzados, gradualmente comenzaron a comprender la realidad de la que antes se burlaban. Ricardo, quien más había llorado durante la confrontación con la coronela, fue el primero en demostrar un cambio genuino. Comenzó a desarrollar una amistad sincera con algunos pacientes y meses después decidió cambiar su carrera universitaria a fisioterapia. Miguel y Alejandro, aunque menos transformados, aprendieron al menos a respetar y no molestar a personas diferentes. Sebastián se mantuvo distante y cumplió el servicio comunitario solo por obligación, pero nunca más fue visto humillando a nadie públicamente. Diego, el líder del grupo, pasó por la transformación más dramática. La caída de su posición social privilegiada lo obligó a confrontar por primera vez en su vida las consecuencias reales de sus actos. Durante el servicio en el centro de rehabilitación, conoció a Ana Patricia, una joven paraatleta afrodescendiente que había perdido las piernas en un accidente de moto a los 16 años. ¿Crees que siento lástima de mí misma?, preguntó ella cierta tarde después de vencerlo en un partido de tenis de mesa adaptado. Yo tengo una vida plena, carrera, sueños, relaciones.
La única diferencia entre nosotros es que yo uso una silla de ruedas y tú usas zapatos. Esa frase resonó en la mente de Diego por semanas. Comenzó a cuestionar no solo sus acciones pasadas, sino toda la estructura de valores que sus padres le habían enseñado. Mientras tanto, Camila floreció de maneras inesperadas. El apoyo que recibió después de que el video se volviera viral fue abrumador. Cientos de mensajes de solidaridad llegaron de todo México. Invitaciones para dar pláticas sobre inclusión comenzaron a surgir. Una editorial ofreció un contrato para que escribiera un libro sobre su experiencia. Más importante aún, descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. El momento más traumático de su vida se había transformado en el catalizador para una misión mayor. «Mamá», dijo a la coronela durante la cena familiar, «quiero especializarme en neurología infantil, pero también quiero trabajar con niños y jóvenes afrodescendientes con discapacidad que sufren bullying». La coronela sonrió orgullosa. «Mi hija, transformaste tu dolor en propósito. Eso es lo que las personas verdaderamente fuertes hacen». 6 meses después del incidente, Camila regresó a la cafetería La Mexicana. Doña Rosa la recibió con un abrazo cálido y anunció que había creado el Rinconcito de la Inclusión, un área especialmente adaptada para personas con discapacidad, con rampa de acceso, mesas ajustables y un espacio acogedor. «Aquel día terrible se transformó en algo hermoso», dijo doña Rosa. «Ahora mi cafetería es un ejemplo de cómo tratar a todas las personas con dignidad». Mientras Camila saboreaba su tradicional café de olla y molletes, observó por la ventana a Diego pasar por la calle. Él la vio a través del vidrio, dudó por un momento y entonces entró a la cafetería. «Hola, Camila», dijo genuinamente avergonzado. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Ella señaló la silla frente a ella. «Sé que unas disculpas no pueden borrar lo que hice», comenzó él. «Pero quería que supieras que cambiaste mi vida, no solo con las consecuencias, sino con tu fortaleza. Estoy yendo a terapia, trabajando para ser mejor persona, y comencé a hacer trabajo voluntario por elección propia, no por obligación». Camila lo observó por un momento. Vio la sinceridad en sus ojos, algo que no existía 6 meses atrás. «Diego», dijo calmadamente, «todas las personas merecen una segunda oportunidad de ser mejores. Lo que hiciste fue terrible, pero si realmente cambiaste, entonces algo bueno surgió de todo ese dolor». Él asintió con lágrimas en los ojos. «Gracias por darme esa oportunidad». Cuando Diego salió de la cafetería, Camila reflexionó sobre el viaje increíble que había vivido. El día más humillante de su vida se había transformado en el inicio de su verdadera misión: mostrar al mundo que la discapacidad no disminuye el valor de una persona y que la crueldad puede ser vencida con dignidad, valentía y amor. Su madre le había enseñado que un verdadero militar protege a quien no puede protegerse. Ahora ella había descubierto su propia forma de servir, usando su voz para defender a otros que, como ella, enfrentaban el prejuicio y la ignorancia diariamente. La historia de la humillación en la cafetería La Mexicana se convirtió en leyenda en Guadalajara, no por el acto cruel que la inició, sino por la transformación poderosa que generó. Una lección sobre cómo la justicia, cuando se aplica con sabiduría, puede transformar no solo a víctimas en héroes, sino también a agresores en mejores personas. Y cada vez que alguien contaba esta historia, terminaba siempre con la misma reflexión. A veces, las personas más fuertes son aquellas que aprenden a transformar su dolor en propósito y su humillación en fuerza para ayudar a otros. 2 años después, Camila Morales se graduó con honores en medicina por la Universidad de Guadalajara y fue aceptada en la residencia de neurología infantil del Hospital Civil. Paralelamente,
fundó el proyecto Fuerza Sin Límites, que ofrece apoyo psicológico gratuito a personas afrodescendientes con discapacidad, víctimas de bullying. La coronela Patricia Morales se retiró del ejército y pasó a trabajar como consultora en proyectos de inclusión social y diversidad. Diego Andrade se graduó en psicología y hoy trabaja como terapeuta especializado en rehabilitación de jóvenes agresores. La cafetería La Mexicana se convirtió en un punto de referencia en inclusión en la ciudad, recibiendo premios por su política de accesibilidad. Y la historia de cómo un acto de crueldad se transformó en una lección de vida continúa inspirando a personas en todo México a elegir la bondad en lugar de la maldad, la inclusión en lugar de la discriminación y el valor en lugar de la omisión. Si esta historia te tocó y crees que todos merecen ser tratados con respeto, deja un like para que más personas puedan verla. Y si quieres seguir viendo historias que muestran cómo la justicia aún existe en el mundo, suscríbete al canal. Así no te perderás ninguna.